Bueno, entonces procedemos al llamado de lista. Ya, como siempre, primero llamo a los que están acá y los que van, al final llamo a los que ya van entrando después, ¿no? Aguirre Marden Aguirre, perdón. Presente, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Voy a cambiar la luminosidad de la pantalla, creo. Creo que está un poquito opaco, un ratito. Un poquito de brillo la pantalla para que esto aumente. Ahí está. Claro, tiene poco brillo. Listo. Ahora sí. Y ahora sí. Ya. Patrick Agurto. Presente, profesor. ¿Qué tal? Buenas. A ver. Ya. Michelle Anchelia. Todavía no ha entrado. Melissa Ángeles. Buenas noches, profesor, presente. Bueno, ¿qué tal? Stuart Aparicio. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Ahí. Víctor Atúncar. Buenas noches, profesor, presente. ¿Qué tal? Víctor Beldi. Profesor, buenas noches. ¿Qué tal? Un honor, profesor. Mariela, buen día. Presente, profesor, buenas noches. Manuel Calderón. Presente, profesor, buenas noches. Roberto Calla. Profesor, buenas noches, presente. ¿Qué tal? César Campos. Buenas noches, profesor, presente. Pedro Capristano. ¿Sí me escuchó, no, profesor? Presente, profesor. Buenas noches. Miguel Córdoba. Miguel Córdoba. Nada, todavía. No por WhatsApp, ok. Nelly Espino. Buenas noches, profesor, presente. Rocío Gutiérrez. Bueno, no, por WhatsApp. Rocío Gutiérrez. John Guamaní. Presente, profesor, buenas noches. Gladys Lescano. Buenas noches, profesor, presente. Yael Mirano. Supongo que ese es un sí, ¿no? Nelly, sí, te profe. escuché. Sí. Caterín Muñoz. Por acá. Buenas noches. Juan Obando. Buenas noches, profesor, presente. Jonathan Pajuelo. Todavía no. Presente, profesor, buenas noches. Buenas. Ana Sofía Paredes. Todavía, ya. Gerson Parodi. Presente, profesor, buenas noches. Pascual Ramos. Presente, profesor, buenas noches. Buenas. Jorge Sarmiento. Buenas noches, profesor, presente. Luis Simón. Presente, profesor, buenas noches. Buenas. Gonzalo Suárez. Buenas noches, presente. Kiara Tirado. Buenas noches, profesor, presente. Miguel Velázquez Cabero. Buenas noches, profesor, presente. Alan Zavala. No está. Natalia Sea. Profesor, buenas noches, presente. Y Roxana Zuni. Profesor, disculpe, hay compañeros que están escribiendo en el chat su asistencia. Sí.
pero como ya les dije, primero en orden, estoy en la Z. Si alguien de la C escribe, tengo que esperar a que acabe. Ya, a ver, entonces, ¿quiénes faltan acá? Córdoba, ahí está Córdoba. Presente, profesor, Sofía buenas noches. Paredes, sí, ¿qué tal? Paredes de la Cruz, ya está, no, Sofía, ok, ya está. Ya, ok. Listo. Ok. Ahora vamos a proyectar la pantalla. Muy bien. Retomando un poco lo que vimos la clase pasada, perdón, que hablamos de las fuentes de fuentes de la edad antigua, de la antigüedad, ¿no? Hicimos un recuento largo sobre la importancia de la escritura y las diversas formas de escritura que se dan en el mundo antiguo y cómo aparecen en diferentes lugares, principalmente en Sumeria y en la zona de Asia o Próximo Oriente y en la zona de Egipto, ¿no? Que aparecen los sistemas de escritura y que permite el desarrollo, pues, ¿no? De los jeroglifos, hemos hablado de la escritura cuneiforme, y luego cómo esto va desarrollándose hasta la aparición del alfabeto, ¿no? Que es algo que el alfabeto fenicio, ¿no? Que es algo que se va a difundir por todo el mundo mediterráneo y que obviamente va luego a decantar en las grandes civilizaciones griegas, griega y romana, ¿no? Que son las principales, bueno, las que se puede decir son del máximo esplendor de la edad antigua, ¿no? Y hemos hablado de cómo en Roma el latín, pues, se impone, ¿no? Se utiliza como la lengua principal y que esta lengua se difunde por todo el mundo mediterráneo, ¿no? Y el uso de diferentes tipos de letras, ¿no? Y ese es un repaso así general que hemos visto la semana pasada. Entonces, ahora corresponde la siguiente edad de la historia, ¿no? La llamada Edad Media, ¿no? O sea, hemos visto que la antigüedad era el periodo, pues, ¿no? Donde desarrolla las primeras grandes civilizaciones, el periodo más largo de la historia, ¿no? Y que termina con la caída del Imperio Romano de Occidente. Entonces, la Edad Media, que es la etapa posterior, se va a caracterizar porque durante ese periodo va a predominar un nuevo orden político, social y económico, ¿no? Que va a ser el feudalismo, ¿no? Mientras en la Edad Antigua hemos visto sociedades regidas por determinadas formas, ¿cómo decirlo? Los imperios, ¿no? Más que todos tenían un sistema más que todo de esclavitud, ¿no? De esclavitud, ¿no? La Edad Media se va a caracterizar por la aparición del feudalismo, sobre todo en la Europa occidental, ¿no? Que es la que va a predominar. Las fechas extremas de la Edad Media, bueno, siguiendo la clase pasada, el inicio se considera que es la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿no? Es cuando los bárbaros toman la ciudad de Roma, ¿no? En el 416 y acaban, pues, con el último rezago del Imperio Romano Occidente, y el fin de este periodo está en el siglo XV, ¿no? Algunos consideran, o clásicamente se consideraba, que culminaba con la caída de Constantinopla, ¿no? El Imperio Romano Oriental, ¿no? Después de 1000 años sobrevivió, ¿no? Con la caída de la Constantinopla, un hecho importante en el siglo XV, cuando cae a manos de los turcos, ¿no? Y esa ciudad luego se va a convertir en la ciudad de Estambul, ¿no? Que existe hasta la actualidad como capital de Turquía, y otros consideran de que más bien el fin de esa Edad Media se daría, pues, en el momento del descubrimiento de América, ¿no?
para no entrar en polémicas sobre el término descubrimiento, ¿no? O la llegada de Colón a América, ¿no? O que Europa descubre América, entre comillas, en 1492, ¿no? Esas son las fechas que se consideran, incluso algunos hablan de la invención de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por el impacto cultural importante que tiene y como ya hemos hablado en su momento, ¿no? La invención de la Biblia, ¿no? Perdón, la Biblia impresa, ¿no? La invención de la imprenta y la impresión de la Biblia. A ver, entonces, dentro de la Edad Media sucede toda una serie de estados, de gobiernos importantes, de hechos que seguro ustedes recordarán o lo habrán visto pues en el colegio, principalmente, ¿no? La Edad Media, estos casi 1000 años de historia, ¿no? En este caso 1000 años de historia, se divide en dos etapas principalmente, ¿no? La alta Edad Media, que habla de los primeros 5 siglos, o sea, inmediatamente la caída de Roma, donde hablamos del desarrollo de los reinos germánicos, ¿no? O sea, el desarrollo de estos reinos que ocupan los territorios del Imperio Romano, o sea, hablamos de los visigodos, de los vándalos, de los ostrogodos, de los francos, de los sajones y otros pueblos más, ¿no? Que ocuparon los antiguos territorios de Roma, ¿no? Recordamos, pues, los visigodos estuvieron en España, ¿no? Lo que era la península ibérica, los francos, de donde ahora es Francia, por eso viene el término, los ostrogodos, los lombardos estuvieron en Italia, los vándalos en el norte de África, y los sajones, ¿no? Ahí en Britania, ¿no? La Gran Bretaña. Y bueno, mientras pasaba eso en la parte occidental de Europa, en el oriente se desarrollaba el Imperio Bizantino, un imperio importante, ¿no? Que luego tuvo una gran fase de recuperación del Mediterráneo Justiniano, pero luego es un imperio que va entrando en decadencia progresivamente en el transcurso de 1000 años, ¿no? El desarrollo del Imperio Carolingio viene después, este famoso imperio de Europa Central Occidental, de Carlomagno, ¿no? Importante desarrollo que vamos a entrar en detalle más adelante. Y justamente es cuando aparece pues el feudalismo, ¿no? Ahí es cuando la sociedad va cambiando, se diferencia de cómo era la edad antigua, ¿no? La esclavitud desaparece como principal mano de obra, que era, por ejemplo, importante en Roma, en Grecia, y aparece el feudalismo, ¿no? El feudalismo, ¿no? Como sistema importante político, ¿no? Donde hay un gran desarrollo de los llamados señores feudales frente a los grandes reyes, ¿no? Una atomización del poder. No voy a entrar en detalles porque no es el objeto del curso, ¿no? Pero sería largo, ¿cómo se llama? Hablar, ¿no? No es el fin del curso. Y por otro lado, la segunda parte es la Baja Edad Media, ¿no? O sea, ya hablando de la segunda mitad, la segunda parte, ¿no? Según los otros 500 años, donde ya hablamos del desarrollo de las cruzadas, ¿no? Estas importantes campañas que se desarrollan desde Europa hacia el extremo oriente, hasta el Asia próxima, ¿no? La Tierra Santa, la llamada Tierra Santa, ¿no? Que son como 9 cruzadas, ¿no? Importante ese desarrollo. Obviamente la crisis del sistema feudal, un sistema que entra en crisis frente al renacimiento urbano, ¿no? O sea, mientras en el feudalismo rápidamente hablamos de la ruralización, de una sociedad netamente rural, donde estamos en los castillos, ¿no? Ya hablamos luego de que las ciudades empiezan a renacer, ¿no? Como comunidades importantes, administrativas, ¿no? No solamente pues tenemos un castillo de un señor feudal, ¿no? Y va cambiando eso. La además famosa guerra de los 100 años, ¿no? Entre rey de Inglaterra y rey de Francia, ¿no? El colapso demográfico por la peste negra, eso va a ser un suceso importante, ¿no? Y ahora que hemos vivido en una etapa post-pandemia, se ha hablado mucho de las epidemias, ¿no? La crisis demográfica, el colapso demográfico en Europa por la peste negra ha sido importante, ¿no? Y obviamente ahí hablamos del desarrollo de la burguesía, ¿no?
esta clase social que va apareciendo a fines de la Edad Media y que va a tener un desarrollo importante en la edad moderna, ¿no? Y lo que vamos a ver ya el lunes. A ver, vamos a hablar rápidamente lo que os interesa, ¿no? Las fuentes medievales, ¿no? A ver, ¿qué podemos aprender de las fuentes medievales? Bueno, en primer lugar, a diferencia de un poco de la antigüedad, en la sociedad medieval su mayoría era analfabeta, ¿no? Por la caída misma de Roma y esta atomización del poder, hay como una especie de retroceso en el tema de la educación, ¿no? Que antes se daban en sociedades tipo Grecia, tipo Roma, ¿no? No digo que todos eran alfabetas en esas sociedades, ¿no? Pero había puesto una política educativa, entonces, o de desarrollo de las artes, letras, ¿no? Y eso va a entrar en decadencia. Entonces, en la Edad Media ya va a haber una gran mayoría que va a ser analfabeta, ¿no? Y la escritura va a estar restringida principalmente a la nobleza, ¿no? Los nobles, los reyes, ¿no? Y al clero, sobre todo el clero, ¿no? Ahí el clero, sobre todo la Iglesia Católica, va a tener un papel importante, ¿no? Para ese entonces, estas personas que, sobre todo el clero, que va a saber escribir, son las que va a registrar los hechos que interesan, ¿no? O sea, escribir sobre textos sagrados, sobre documentos reales. Eso es lo que interesaba resaltar de esas épocas, ¿no? También la escritura mezcla lo humano y lo divino, ¿no? Eso es por influencia del cristianismo, ¿no? O sea, los hechos del hombre son causas del designio de Dios, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Si una sociedad cae o destruida es por el pecado, ¿no? La causa de la caída de una sociedad frente a otra y su conquista es a causa del pecado, ¿no? Varios autores van a hablar de eso durante la Edad Media, ¿no? Por otro lado, y claro, la priorización de las grandes hazañas, las costumbres, ¿no? Recuerden de esa época estas historias de caballeros, ¿no? Las historias de los caballeros, por ejemplo, ¿no? La historia del rey Arturo, el Cid Campeador, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Son fuentes medievales, ¿no? Se habla de la nobleza del caballero, de las buenas acciones, ¿no? Etcétera. Eso es de esa época. Y en el caso de la cultura escrita, bueno, obviamente se sigue utilizando el latín, ¿no? Pero es una lengua, utiliza el latín como tal, se utiliza pues en las leyes, en la administración, los sabios hablan la lengua, el latín clásico, ¿no? Hablan el latín clásico, ¿no? Pero paralelo a eso aparecen los autores, o sea, fuera de la escritura en los monasterios, en la parte clerical, va a aparecer obviamente los autores que comienzan a escribir en el latín vulgar, ¿no? O sea, sabemos nosotros de que y lo hemos visto la clase pasada en el tema de escritura, no el latín era uniforme, ¿no? Había un latín más que se utilizaba en determinados espacios, otros que se utilizaban ¿cómo se llama? En otros ámbitos, ¿no? Un latín que no usa la letra mayúscula, no es un latín clásico, entra el llamado latín vulgar, que es el que hablaba la mayoría, ¿no? Y este latín vulgar es el que se va a degenerar finalmente y es el que va a dar origen a las que se van a llamar las lenguas romances, ¿no? O sea, al español, ¿no? Al francés, al rumano, al italiano, ¿no? Y el latín clásico va a quedarse solamente, como digo, para la parte, solamente para la gente mucho más culta, ¿no? A ver si por ahí consigo algún ejemplo sobre el latín, a ver si por ahí, acá hay unos ejemplos de latín. Si puedo hacer un ejemplo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué nos pueden decir, por ejemplo, no? Por ejemplo, en latín culto,
se usa el concepto magnus, ¿no? Que es grande, ¿no? Pero nosotros no decimos o sea, no utilizamos la palabra magnus o magno, ¿no? Generalmente utilizamos la palabra grande. Y la palabra grande viene del latín vulgar, grandis, por ejemplo, ¿no? O en latín culto se usa equus. De ahí viene equus, caballo, ¿no? Que es, por ejemplo, equus, equitación, ¿no? Se ha preguntado por qué este deporte se llama equitación. Si es de caballos, ¿por qué no tiene una raíz de caballo? No, entonces, pero, o se utiliza de manera, ¿cómo se llama? Equino, ¿no? Por ejemplo, se usa equino, ¿no? Por ejemplo, como dando a entender que es algo mucho más culto, ¿no? En cambio, en el latín vulgar no se usa equus, se usa caballus. Y de caballus viene caballo, ¿no? O en francés, cheval, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vienen de otras raíces. Entonces, algunos, claro, utilizan esos términos para, como si fuera algo mucho más elaborado. Por ejemplo, yo cuando escucho un policía dice fémina, no sé por qué dice fémina. ¿Por qué no, porque no dice mujer? No entiendo. O sea, bueno, ya los policías tienen utilizan a veces tratan de utilizar ese lenguaje culto, entre comillas, pero mal usado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero de ahí vienen esas raíces, por ejemplo, ¿no? Son varios ejemplos que se puede dar. Entonces, eso va degenerando. Entonces, por un lado, tenemos el latín, utilizado en los conventos, en los monasterios, utilizado por la gente docta, y como digo, el latín vulgar, que va a dar el origen a las lenguas romances, ¿no? Por eso, los parecidos que hay entre las lenguas, ¿no? En ciertas palabras, ¿no? Que tienen una raíz latina, ¿no? Por ejemplo, en italiano, si no me equivoco, ventana es fenestra, me parece, si no me equivoco, fenestra, que por ejemplo en el español en español la palabra fenestra está ya en desuso, ¿no? Y en francés es fenetre, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y esos tienen una sola latín, una raíz latina, ¿no? Por ejemplo, hay esos parecidos, ¿no? En algunas palabras, en otras ya hay otras influencias, pero bueno, no vamos a entrar en detalles sobre eso, ¿no? Y por otro lado, el tema del material, ¿no? El tema del material. Desde la antigüedad hasta el siglo XIII, el papel se utiliza el pergamino, ¿no? El pergamino que se utiliza principalmente para los textos más importantes, los textos de la nobleza, de la realeza, y los textos sagrados, como la Biblia, como hemos visto nosotros, ¿no? El uso del pergamino, ¿no? Que nosotros hablamos que es un material, ¿no? Que no tenía tanto buen grado de conservación, ¿no? Bueno, claro, va mejorando en la Edad Media, va mejorando los pergaminos, ¿no? Pero lo importante es el uso del papel. El uso del papel, como sabemos, viene de Oriente. ¿Y quién comercia con Oriente? ¿Cuál es el puente entre Oriente y Europa? Va a ser el mundo árabe, ¿no? El mundo árabe, ¿no? El mundo árabe, ¿no? El mundo árabe va a ser el que va a introducir el papel a Europa, a través, obviamente, de la invasión de España, ¿no? Pues en España, en el siglo IX, ya se empieza a utilizar el papel, claro, pero que es introducido por los árabes. Y luego, obviamente, esto se va a difundir en Europa y se va a ver que el papel ya es un importante material y obviamente luego ya viene el tema de la importación del papel desde Oriente, ¿no? Y después ya hablamos de la fabricación. Porque el papel finalmente lo que va a permitir es abaratar los costos, ¿no? Para los libros, ¿no? Lo que va a permitir a su vez que haya más libros, ¿no? Más gente tiene la oportunidad de escribir textos y que obviamente al aumentar los textos va a aumentar también el tema, va a aumentar los temas, ¿no? Va a haber temas de economía, jurisdicción, de historia, etcétera, ¿no? Eso va a aumentar. Vamos a verlo con detalle en un rato, ¿no?
Entonces, un poco repasando lo que estamos viendo, entonces la iglesia, hemos dicho, ¿no? Es la que va a tener el predominio cultural, ¿no? La iglesia católica, si hablamos de Europa occidental, va a tener el predominio, ¿no? Va a ser dominante en el tema cultural, ¿no? O sea, antes el Estado romano, que tenía todo un corpus de difusión, de conocimiento, que venía de la tradición antigua, ¿no? Eso va a ser totalmente avasallado por la iglesia, ¿no? La iglesia es quien va a controlar esa función cultural, ¿no? Va a monopolizar todo, ¿no? Va a decir quiénes van a entrar a la educación, ¿no? La educación se va a hacer a través de la iglesia, a través de las instituciones eclesiásticas, ¿ya? No sé si me dejo entender. A diferencia de cómo era antes, ¿no? Las escuelas latinas, las escuelas griegas, totalmente distinto. Ahora no, es a través de la iglesia. O sea, y el conocimiento antiguo se va a conocer a través de la iglesia. El conocimiento antiguo se va a saber a través de la iglesia, ¿no? De las personas que escriben, ¿no? Eso va a ser una característica importante en la Edad Media. Y ahí es cuando, ya en el siglo VI, empiezan a aparecer las bibliotecas monacales y, sobre todo, las escriptorias, ¿no? Que son estos lugares, estos centros de producción de cultura, ¿no? O sea, bueno, o se habla de la producción escrita, ¿no? Otro término que usan es escritorium, ¿no? Ya, son esta producción, esta referencia a la producción escrita en los monasterios, que es lo que justamente le mencionaba hace unas clases, ¿no? Los monjes copistas, estas personas que copiaban los textos, ¿no? Copiaban los textos clásicos o adaptaban los textos clásicos, ¿ya? Y que van a aparecer a lo largo de Europa, ¿no? En varios monasterios. Por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo, la imagen que ustedes ven ahí, es un monasterio de España, ¿no? Y ustedes justamente ven ahí, aquí en la parte baja, ahí ven a 3 monjes, ¿no? Que están escribiendo, ¿no? Están escribiendo. Uno que está, el de acá al extremo, está cortando el papel, otro que está con un compás, parece que está poniendo las líneas, ¿no? De escritura, y el otro que está escribiendo, ¿no? Miren, eso es parte de... Eso está dibujado en un libro, ¿no? Que se copió, parece que una reproducción de la Biblia, por ejemplo, ¿no? Y en estos lugares es cuando se copia la Biblia de San Jerónimo, pues, ¿no? Recuerden, San Jerónimo, es un hombre santo, él lo que hizo fue escribir la Biblia, traducir la Biblia a latín, ¿no? O se le llamaba el Vulgata, ¿no? O sea, traducir la Biblia del griego, las otras lenguas antiguas con las que estaba escrito, los textos, recuerden, los textos se escriben en otros idiomas, el hebreo, ¿no? El griego, y él los traduce a latín hacia el siglo V, más o menos. Y esa va a ser la base de todas las Biblias. De todas las Biblias que se van a ir escribiendo a lo largo del siglo, de la Edad Media, ¿no? Entonces sí me dejo entender, ¿no? Hablamos de años y años de monjes que están escribiendo libros. Como hablamos la vez pasada, ¿no? Escribiendo y escribiendo, copiando cada libro de la Biblia, ¿no? Durante toda su vida. Entonces, en estos monasterios, ahí van a encontrar las bibliotecas, ¿no? Bibliotecas solamente que va a ser utilizado por los monjes, ¿no? O por algunos miembros de la nobleza, ¿no? Como digo. No tengo el gusto de conocer alguna, o sea, hablamos de medievales, pero los monasterios, bueno, sí conozco uno, pero ya no como centro cultural, así como lo escriben ahí, pero es impresionante, ¿no? O sea, son espacios que tienen toda una serie de habitaciones, construcciones, ¿no? Donde están
hacen todo este tipo de trabajo, ¿no? Y interesante, pues, el tema de que copien los libros, ¿no? Y por eso muchos, cuando estudian los textos antiguos, a través de estos textos ven si son textos íntegros, obviamente teniendo en consideración de que en la traducción puede haber cambios, ¿no? En los conceptos de las palabras, pero sobre todo si hay cambios porque ellos, como digo, adoptan ciertos textos hacia el rito, ¿no? Hacia el dogma católico. Y esto va a ir cambiando progresivamente, ¿no? Hacia el siglo XIII, ¿no? Así como ya hemos hablado, el papel se introduce en Europa, entonces no solamente los conventos van a tener el predominio de uso del papel, sino ya particulares, es cuando va a darse el desarrollo de negocios seculares, o sea, escribas que van a copiar textos, ¿no? O sea, en la Baja Edad Media, no solo los monjes son los que copian textos, sino ya va a haber personas del común y del corriente que van a copiar textos, ¿no? Y ahí van a aparecer las librerías. Claro, estas personas copian textos y esto las venden, ¿no? Ahí va a aparecer el concepto de la librería, ¿no? Las librerías a fines de la Edad Media, ¿ya? No sé si hasta acá hay alguna consulta, alguna duda, una pregunta. Después de la siguiente diapositiva voy a pasar a hacer unas preguntas, ¿ya? Entonces, durante la Edad Media se da toda una diversidad de fuentes, ¿no? De las cuales se preservan, ¿no? A diferencia de lo que hemos visto en la Edad Antigua, ¿no? De algunas sociedades que se conocen más que todo a través de la arqueología, porque han desaparecido, y aparte porque obviamente había una dificultad por el desciframiento de la escritura. Por otro lado, tenemos la Iglesia Católica, los cristianos, perdón, qué se digo, cuando ya la Iglesia se convierte, tiene ese poder en Roma, que destruyen la cultura anterior, y eso es, bueno, se ha dado, la Iglesia de otras sociedades que se destruyen la cultura anterior, pero la Edad Media, por esa uniformidad en cierta medida que da el latín, ¿no? El uso de las lenguas romances, el uso de las bibliotecas, ¿no? Monacales, se ha podido preservar toda una serie, ¿no? de fuentes, ¿no? Miren ustedes la cantidad de fuentes. Miren, fuentes legislativas, hablamos de normas. En lo civil, ¿no? Leyes, tratados, cartas, franquicias, estatutos, ¿no? Estatutos universitarios, realmente colegios, ¿no? Que van a aparecer en la Edad Media. Las fuentes canónicas, ¿no? Que hablamos de los decretos, concordatos, los concilios, las reglas religiosas, ¿no? Estatutos de capítulos, ¿no? Orden religiosas, etcétera, etcétera, ¿no? No voy a entrar a detallar el concepto de cada una, no solamente es para que vean ustedes la cantidad de fuentes que hay, ¿no? Entonces, esa gran diversidad, ¿no? Y las fuentes relacionadas con las costumbres, ¿no? La fuente de las costumbres, ¿no? Ya hablamos de los registros seculares, los registros eclesiásticos, ¿no? Obviamente las costumbres mismas forman normas, ¿no? Todos sabemos de ellas. La jurisprudencia, que aparecen pues la ley, las normas, las mismas doctrinas, los tratados, las glosas, los brocados, ¿no? Eso son las normas. La ley es como que ya son per se, ¿no? Aunque la ley sea dura, es la ley, ¿no? Por ejemplo, eso es un bocardo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O las llamadas sumas también, que aparecen, ¿no? Aparece la literatura polémica, hablamos pues de Camerón, ¿no? Por ejemplo, la Divina Comedia, los libros profesionales, ¿no? Los libros de derecho, hay un importante desarrollo del derecho, entonces los profesionales se escriben, los formularios, el arte notarial, los escritos notariales, ¿no? Y también, y en sí, y toda una serie de textos, ¿no? Ven ustedes en la Edad Media, aparece toda una diversidad de textos, ¿no? De todo tipo, pero principalmente ustedes ven, ¿no? Hay unos que están regidos a la vida cotidiana, a la vida administrativa,
de la sociedad, ¿no? Y otras ligadas a la religión católica, ¿no? Al cristianismo, ¿no? Principalmente, ¿no? No habla mucho de los ortodoxos. Que va a ser toda esta normativa, ¿no? Es importante, pero esa gran variedad, ¿no? Mi interés más que todo es que ustedes conozcan de manera general, de repente, algunas fuentes importantes, ¿no? Más que saber en detalle el concepto de cada uno, no es mi intención, ¿no? O sea, saber lo que es un capítulo, bueno, solamente sabemos que es una asamblea religiosa, ¿no? Pero los estatutos, ya se entiende de qué estamos hablando, ¿no? O de liberaciones, ¿no? Pero cada uno de esos documentos representan, pues, una información importante, ¿no? Y ustedes, como ven en el dibujo, ¿no? Acá vemos una asamblea, creo que un concilio, ¿no? Y vemos la figura, parece que es del Papa, ¿no? Y la figura del obispo, ¿no? Por ejemplo, que están ahí, ¿no? Porque cada reunión, por ejemplo, cada concilio que se va a dar en la antigüedad, obviamente va a significar documentación importante, ¿no? Acuerdos importantes, por ejemplo, ¿no? Y ahora son fuentes importantes para conocer, ¿no? Cómo era la vida en la Edad Media. Aparte de eso, bueno, ya hablando un poco las fuentes de la Alta Edad Media, he hecho una pequeña selección de algunos textos importantes, ¿no? Vamos a empezar primero con las obras del provincialismo, ¿no? Que se llama, ¿no? La obra de San Agustín de Hipona, ¿no? La ciudad de Dios, ¿no? La ciudad es una obra importante para el pensamiento cristiano, ¿no? Ya a inicio de la Edad Media, ¿no? Donde habla del destino, ¿no? El destino de la sociedad humana es obviamente Dios, ¿no? Finalmente habla de la ciudad de Dios, habla de nosotros que vivimos, bueno, en ese momento, perdón, nosotros, sino el mundo en que se vivía en esa época no era la ciudad de los humanos, no era una sociedad totalmente alejada de Dios, ¿no? Que vivía del pecado, entonces por eso había caído, ¿no? Entonces todo un recuento de cómo fue la llegada de los bárbaros, ¿no? La caída de Roma, y en final de todo lo que había que llegar para llegar hacia la ciudad de Dios, ¿no? La ciudad, para vivir pues en que a través de la religión pues llegabas a este estatus, ¿no? Y también Beocio, ¿no? También igualito, ¿no? Es una obra también, ¿no? Que habla de la importancia y del bienestar humano, ¿no? Llegar a Dios, ¿no? Esas son obras fundamentales para comprender un poco esa forma de ver el mundo, ¿no? Que se implanta, como les digo, lo repito, en el mundo occidental, luego del fin de la caída del Imperio Romano Occidente, y pues la consolidación de la Iglesia y del cristianismo como principal principal filosofía, fuente de pensamiento, ¿no? ¿Recuerdan que les dije antes del cristianismo que existía en el mundo? ¿Se acuerdan ustedes? Hablamos de Cleopatra. El helenismo. Exacto, hablamos del helenismo, ¿no? El helenismo progresivamente va a ser reemplazado por el cristianismo, el pensamiento cristiano, que va a tener una gran fuerza. Una gran fuerza cuando, ¿no? La iglesia de Roma se convierte en la iglesia principal del Imperio Romano, y luego viene todo este cambio cultural de carácter ya violento, ¿no? San Agustín va a ser un representante importante, ¿no? Y luego, pues, obviamente, en el Imperio Carolingio, ¿no? Este imperio que se desarrolla hacia el 800 en lo que ahora es Francia y Alemania, ¿no? Es Europa central y occidental. Es un imperio que surge luego de la victoria de los francos frente a la invasión musulmana que había llegado que venía de España. Entonces, el Imperio Carolingio es un importante reino porque al concentrar ahí el poder del emperador Carlomagno, ¿no?
¿no? Carlomagno concentra el poder, hay toda una política, ¿no? Política de desarrollo cultural, ¿no? Ahí se habla en ciertas escuelas, se enseña las artes liberales, ¿no? Antes se enseñaba lo que se llamaba el trivium y el quadrivium, ¿no? Estas, las artes liberales que estoy hablando de, por ejemplo, la gramática, la retórica, o sea, saber escribir, la retórica, saber hablar, y la dialéctica, saber debatir, ¿no? No como ahora que la gente no debate, ¿no? Dice cualquier cosa, ¿no? O sea, cuando hablamos de debatir, se debate con fundamentos, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esos son es el trivium, ¿no? Y el cuadrivium estamos hablando de la aritmética, ¿no? De la geometría y la música. Ah, sí, es la aritmética, la geometría, la astronomía y la música, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en las escuelas de acá romano se enseña esto, ¿no? Y hay un importante desarrollo cultural, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, están los juramentos de Estrasburgo, ¿no? Estrasburgo es una ciudad que está en Francia, ¿no? Que habla que son escritos por primera vez en lengua romance, ¿no? Utiliza el alemán y utiliza el francés antiguo, ¿no? Importantísimo, ¿no? Y obviamente el tema de la escritura de los anales, ¿no? Las escuelas del Palacio de Quiján, ¿no? O sea, el interés de fijar hechos, ¿no? Por eso viene el término anales, ¿no? Anales viene de año, ¿no? De año, ¿no? Donde se registra los hechos. Obviamente hablamos de las grandes actividades que hace el rey, pues los nobles son los que se registran, ¿no? O hechos resaltantes, ¿no? Se registran, ¿no? Tal día pasó tal cosa, al día siguiente pasó esto, ¿no? Así, de esa forma, ¿no? Esas son las bases de lo que van a ser después escrituras que luego se van a implementar en América. Cuando ya hablemos de las fuentes peruanas, vamos a ver muchos libros que se llamen Suma o se llamen Anales, etcétera, etcétera, ¿no? Y un poco ahí vamos a la península ibérica, ¿no? La península ibérica, que, bueno, tiene relación con lo que estamos, con obviamente nuestra cultura, ¿no? Sabemos muy bien de que sabemos muy bien que hay la invasión islámica, ¿no? Casi toda España es conquistada por los árabes, luego ahí se va a instalar el Califato de Córdoba, ¿no? La región se le va a llamar Al-Andalus, ¿no? Y que progresivamente durante la Edad Media va a darse el llamado proceso de reconquista española, ¿no? Que va a durar justamente casi desde el inicio de la conquista de los visigodos, ¿no? O sea, por el 700, por ahí, hasta la toma de Granada, pues, ¿no? Por los reyes católicos, estamos hablando de 1492, ¿no? O sea, imaginen cuántos años dura ese periodo. Entonces, hay una importante influencia que llega de Medio Oriente a Europa, por esa zona, y también los testimonios escritos, ¿no? Obviamente, a diferencia de lo que es ahora, en esa época había una mayor tolerancia en el tema de las religiones, ¿no? Obviamente. Entonces, por ejemplo, conocemos que hay una crónica, mire, y usamos el término crónica, una crónica escrita en 1754, ¿no? Un monje mozárabe, ¿no? Es el término que se le daba a los cristianos que vivían, ¿no? En territorio musulmán, que justamente lamentaba esa invasión musulmana, ¿no? Y luego hablamos del reino de Asturias, estos reinos que están al norte de España, que son los que inician la reconquista, la aparición de determinadas crónicas, ¿no? Y sobre todo acá la crónica profética, ¿no? Que calculaba cuándo serían musulmanes, ¿no? Las crónicas de Alfonso III, que son crónicas, o sea, son textos que realzan, ¿no? Realzan el hecho de los reyes, ¿no? Las acciones, o en todo caso son crónicas proféticas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ese tipo de literatura es la que se desarrolla en el mundo ibérico, y luego ese tipo de literatura es la que luego va a llegar, ya desarrollada, va a llegar a América, ¿no? Igual, por otro lado, ¿no? No solamente hablamos de la parte cristiana,
la escritura musulmana va a tener un importante desarrollo, ¿no? En España se va a dar con la recopilación de tradiciones sobre Mahoma, ¿no? Y que se van a convertir en un dogma de fe, ¿no? Claro, junto con la interpretación del Corán. A ver, no sé, alguien de repente por acá me puede corregir si tiene ese conocimiento, más conocimiento con el tema musulmán. La religión musulmana, ¿no? Que aparece con Mahoma y que se difunde por Asia, el norte de África y el sur de España, inicialmente, se basa en un libro, así como la Biblia existe en el mundo musulmán, existe el Corán, ¿no? Pero no solamente, la norma no solamente estaba en el Corán, ¿no? Sino también la norma estaba en también lo que las acciones de Mahoma, ¿no? Un personaje importante, lo cual no es retrato, porque en el mundo musulmán no es retrato de Mahoma, ¿no? Está prohibido el retratar a Mahoma, ¿no? Pero que es un arte que se va a influenciar mucho en la cultura española, ¿no? Los reinos que van a darse hasta el final, por ejemplo, el reino nazarí, la influencia árabe cultural va a ser muy importante. Lamentablemente, gran parte de esa cultura fue destruida, o sea, la parte escrita fue destruida, pues, por la Inquisición, ¿no? Por ejemplo, el cardenal Cisneros quema libros, ¿no? Rescatan, sí, los tratados médicos, porque también hay un importante desarrollo de la ciencia médica, ¿no? Los otros textos que más o menos iban contra la religión católica van a ser destruidos o quemados, ¿no? Pero sin embargo, y hablamos pues del siglo XV, ¿no? Pero hablamos de que ahora no, ahora hay todo un respeto, hay trabajo sobre, por ejemplo, el arte de nazarí, ¿no? Bueno, que debería ser así, ¿no? Entonces, pero yo tengo entendido que en la Edad Media había todo este respeto, ¿no? Y no hemos referido un poco a la literatura judaica, por ejemplo, ¿no? Judaica, ¿no? Pero sí, la verdad, el arte nazarí es muy bonito, ¿no? La verdad. Granada, el último reino español, la verdad es una maravilla de ciudad, ¿no? Y un lugar como la Alhambra, donde está estos palacios, ¿no? El nazarí, ¿no? El Palacio Nazarí, ¿no? Que es del reino musulmán, luego el Palacio Renacentista de Carlos V, en un ambiente que combina perfectamente, ¿no? Y también vemos ese conocimiento, la verdad, ese conocimiento no solamente en la escritura, sino en la arquitectura, en algunas cosas, impresionante, ¿no? La Alhambra es un lugar muy bonito, si alguien tiene la oportunidad de ir a verlo. Por ejemplo, el sistema de piletas, perfecto, o sea, ¿no? El Patio de los Leones, por ejemplo, ¿no? Como hay, y eso tiene mucho que ver con justamente, por ejemplo, el estudio de las ciencias exactas como la matemática, la astronomía, ¿no? Eso tiene mucho que ver, ¿no? Por eso una sociedad islámica que se conoce por eso, ¿no? Bueno, lamentablemente, mucho de eso no se difundió en su momento en la Europa occidental, porque obviamente todo eso estaba ligado a la religión católica, consideraba la otra como pues la del diablo y todo ese tema, ¿no? Toda esa discusión, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Entonces, y por eso se habla mucho de la Europa medieval como una época oscura para el oscurantismo, que no había el desarrollo de la ciencia, ¿no? Y que claro, no hay un desarrollo de la ciencia. Y después, obviamente, cuando este periodo acaba, vamos a hablar de lo que se llama el Renacimiento, y entonces va a haber un redescubrimiento de cosas que ya sabían, o sea, sociedades que no están descubriendo la pólvora, sino es que ya sabía desde la antigüedad o desde el oriente, ya se conocía, ¿no? Ya se sabía de algunas cosas, ¿no? Ya. No sé si hasta acá
no duda, sino hablemos del debate después. Ya entonces, hemos hecho un recorrido rápido de la Edad Media, más o menos el tipo de fuentes que hemos visto, ¿no? Manuscritas, principalmente hechos en espacios religiosos, conventos sobre todo, muy relacionados con la doctrina católica, ¿no? La Biblia, ¿no? Las decisiones de la iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso va a ir cambiando progresivamente ya a fines de la Edad Media, ¿no? A fines de la Edad Media, si bien aparece un tercer actor, ¿no? Un actor importante, perdón, no un tercer actor, un actor importante, que va a ser la burguesía, ¿no? Durante la Edad Media, la sociedad estaba dividida en tres estamentos principales: la nobleza, el clero y el campesinado. Esas eran las tres principales, los tres estamentos de la Edad Media, ¿no? La nobleza, el clero y el campesinado, ¿no? Los campesinos, ¿no? Los que trabajaban la tierra, porque recuerden, la Edad Media era más que todo una sociedad rural. Pero luego, como dije, van apareciendo, concentrándose el tema de las sociedades, ¿no? Las sociedades, ¿no? Aparecen las sociedades. Y ahí es donde aparece la burguesía, ¿no? Aparece la burguesía, ¿no? Pequeña clase social que se dedica a la artesanía, se dedica al comercio, ¿no? Y que va ganando cada vez más protagonismo, ¿ya? Entonces, durante la Edad Media, como dije, la cultura está ligada al clero, a los reyes, los libros son relacionados con los reyes, ¿no? Los nobles viven de lo que trabajan los campesinos, pero en cambio la burguesía, vive del comercio, vive de la artesanía, ya, y obviamente acumula capital, ¿ya? Entonces, al acumular capital, ¿no? Empieza a imitar obviamente a la nobleza, ¿no? Las mismas prácticas, ¿no? Las costumbres, la ropa, ¿no? Tiene la capacidad económica de poder darse esa vida, y por otro lado, mientras que la nobleza, que es más que todo una rentista, no es trabajadora como la burguesía, incluso va perdiendo ese protagonismo porque finalmente, y esto pasa en diferentes momentos de la historia, ¿no? Son poseedores de tierras, pero no tienen, por ejemplo, dinero. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pedir préstamos, ¿no? A los comerciantes, a los banqueros, ¿no? Y eso le permite a esta gente tener poder, ¿no? Tener poder, tener control, finalmente. Los otros tienen título de nobleza, pero la burguesía no la tiene, pero tiene dinero, ¿no? Y ahí empiezan, ¿no? También las alianzas, los matrimonios, ¿no? De la nobleza con la burguesía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En fin. Entonces, la burguesía, como les digo, trata de imitar esa vida de la nobleza. Entonces, también crece una demanda de libros, aumentan las bibliotecas privadas, ¿no? Hay desarrollo de la educación. A la burguesía le interesa la educación en el sentido de que es un instrumento importante para el trabajo, el saber leer, el saber escribir, ¿no? El saber contar. Es importante para la burguesía porque está desarrollando actividades comerciales, ¿no? Entonces, importante, quieren saber leer, leen y aumentan las bibliotecas privadas porque tienen la capacidad económica de hacerlo, ¿no? Y por otro lado, también se vuelven mecenas del arte, ¿no? Ellos financian obras artísticas, financian obras arquitectónicas, ¿no? Eso lo vamos a ver luego en el Renacimiento, ¿no? Muchos son mecenas, son personas que tienen dinero y que van fomentando el arte, ¿no? Entonces, poco a poco, la iglesia, o sea,
poco a poco la iglesia pierde ciertos controles, ¿no? O sea, ya no monopoliza la cultura, sino ya tenemos a la burguesía que también produce cultura, ¿no? Eso va a ser importante. Entonces, como dice, la vida se seculariza, ¿no? La vida ya no va a depender netamente de lo que diga o lo que escriba la iglesia, sino ya va a ir mucho más allá, ¿no? Y también, obviamente, el comercio va a permitir los grandes viajes, con la tecnología, las cartas de navegación, la brújula va a ser un invento muy importante, ¿no? Para el tema de la orientación, ¿no? Para la navegación, ¿ya? Entonces, hay grandes viajes y obviamente estas personas que viajan vienen con historias, con relatos. Entonces, se habla del tema de aparece pues el tema de la literatura fantástica, ¿no? De la aparición de animales fantásticos, los dragones, ¿no? Las bestias, ¿no? No sé, ustedes recordarán sus clases en el colegio, cómo se representaba el mundo, ¿no? Por ejemplo, antes de la llegada de Colón a América, ¿no? ¿Cómo se representaba el mundo, ¿no? Se representaba plano, ¿no? ¿Recuerdan que era plano? Y que al final, al borde del mundo, había monstruos, ¿no? ¿no? Se decían las grandes serpientes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que no existían, no pueden existir, pero sí existían, estaban en el mar, ¿no? No podemos ir más allá porque ahí hay monstruos salvajes, ¿no? Que pueden unir los barcos. Eso es la presencia de animales fantásticos, que la literatura de los viajes aumentaba, ¿no? O la exageración, en todo caso, como le digo, ¿no? No había esa representación, la fotografía, entonces podían ver, no sé, a ver, un animal pues, que no se podía ver, no se veía en Europa, y se describía, sí, existe tal animal, no sé, nunca visto por acá, entonces se inventaban de que este era un determinado tipo de animal, ¿no? O decían varias cosas, pues entonces decían, no, ahora tú lo ves y dices, no, es un animal, ¿no? Pero en esa época hay que entender un poco cómo era la mentalidad de la época, ¿no? Y también, obviamente, el comercio permite también el tema de la traducción del Corán, el conocimiento, el aumento de las peregrinaciones, ¿no? La gente se traslada a diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, el camino de Santiago de Compostela, este camino que nace desde lo que ahora es Bélgica, Flandes, hasta España, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las llamadas peregrinaciones a Tierra Santa, por ejemplo, ¿no? A los lugares donde habían sucedido hechos importantes de la vida de Jesús o de algunos santos, por ejemplo, importantes, apóstoles. Eso va aumentando, va a permitir el conocer, ¿no? El saber. Eso la gente se va a enterar a través de relatos de otras personas. Ahí ahorita el Liber Calistum, creo que, por ejemplo, me parece que el Liber Calistum es la obra del viaje de una monja, ¿no? Por ejemplo, que va a Tierra Santa, ¿no? O algo así, no recuerdo muy bien. Por ejemplo, hay esas obras. Entonces, la gente va a conocer, como les digo, ¿no? Tenemos el tema del aumento de la literatura, ¿no? Los libros que hemos hablado, y obviamente el hecho de que haya gente que venga de tierras lejanas y que cuente este tipo de cosas, ¿no? Que cuenta, ¿no? Que cuenta. Entonces, estos se publican, entre comillas, publicar porque esto era un manuscrito, y otra gente dice, yo también quiero hacer lo mismo, ¿no? Y empiezan a enterarse y conocen estos lugares y la gente quiere ir, ¿no? Quiere hacer esto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y bueno, y a final de la Edad Media, esta literatura, ¿no? Que se escribe en género vulgar, ¿no? No una lengua muy refinada, sino para el pueblo, ¿no? Para que la sociedad lo conozca, ¿no? Y se desarrolla más las lenguas, ¿no? Las lenguas romances, y el latín se va restringiendo
solamente pues al tema administrativo y al tema de la iglesia. Se restringe, ¿no? Se restringe la lengua latina, ¿no? Entonces se escriben obras en español, no en castellano, pero en castellano, en aragonés, en francés, ¿no? El italiano, el rumano, etcétera, etcétera. En diferentes lenguas, ¿no? Y aparece el género fabuloso, la sátira, ¿no? Aparece obras como las de Dante, la Divina Comedia, ¿no? Y Dante es importante, ¿no? Las referencias que, por ejemplo, hace Dante. Dante hace una historia, bueno, creo que todo el mundo tiene una idea de lo que es la Divina Comedia, ¿no? Este viaje que hace Dante al infierno, ¿no? Luego al purgatorio y al cielo, ¿no? Acompañado de Virgilio, y donde ve toda esta serie, este personaje del mundo clásico, y donde justamente ve, ¿no? Ve, o sea, él inventa cosas. Su obra tiene que ver con lo que en ese momento se creía o se pensaba, las discusiones que había de esas sobre ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, él cuando va al infierno, ve el limbo, por ejemplo, ¿no? Ni el limbo está, mire, yo estoy hablando de algo que yo he leído hace, y ni me acuerdo ya. Yo me acuerdo que en el colegio hice un diagrama del infierno. Me tocó hacer eso, ¿no? Y creo que él, por ejemplo, en el limbo, va al limbo, por ejemplo, y en el limbo, por ejemplo, están todas las personas buenas que en la Biblia están como las grandes personas, las grandes personalidades, pero que no conocieron, que existieron antes que viviera Jesús, ¿no? Y que claro, no conocían la palabra de Dios, pero igual eran hombres importantes, ¿no? Vivían ahí, no vivían en el infierno, ¿no? Y él va descendiendo, y ahí se combina personajes de todo tipo, ¿no? Bíblicos, de la historia, etcétera, ¿no? Y tenemos los grandes traidores, ¿no? Que es si me acuerdo, es el pecado más importante, y luego el tema del purgatorio, el tema del cielo, ¿no? O el de Camerón de Boccaccio, ¿no? Esta serie de relatos jocosos, ¿no? Un poco subidos de tono, ¿no? En algunos casos, que justamente se hace en un contexto importante, ¿no? Se sitúa en un momento en que hay la epidemia de la peste negra. Este grupo de personas se van, ¿no? Por lejos de las ciudades y empiezan a contarse historias, ¿no? Y aparece el de Camerón, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Muy importante, ¿no? Muy importante. Es un hombre muy interesante, ¿no? Que es la literatura de la época, ¿no? Y ya les he referido el caso por ejemplo, del Mío Cid, es otra obra muy importante y de nuestro conocimiento, ¿no? Que finalmente son las que nos dan una idea de cómo era el mundo medieval, ¿no? Cómo era el mundo medieval, ¿no? Cómo era el mundo rural, sin el conocimiento de la medicina, sin alfabetismo, cómo era la vida cotidiana, bueno, que se representan, lo vemos en las representaciones en películas, que algunas más o menos, claro, algunos se basan en estudios, ¿no? Pero hay todo un debate sobre la forma de vida, o hacernos preguntas de cómo conservaban los alimentos, cómo la tasa de natalidad era muy buena, los niños morían porque se enfermaban, el tema, cómo era la vida religiosa, cómo la iglesia era la que determinaba el inicio y el fin del día, el rezo del Ángelus, ¿no? Por ejemplo, tradiciones, costumbres que vienen de esa época, los cuentos, ¿no? Cómo eran los cuentos medievales, los cuentos, cómo se enseñaba a los chicos, algunas cosas. Si no me equivoco, creo que por ejemplo, no sé, la Caperucita Roja, o la historia de la Caperucita Roja, yo por ahí leí la versión original, me parece que es de justamente la Edad Media, me parece, ¿no? No estoy muy seguro, o sea, el origen, ¿no?
el origen es, sí, justamente, ¿no? Claro, sí, exacto. Sí. Por ejemplo, La Caperucita Roja es un cuento medieval. No el que ustedes conocen, pues, ¿no? No es el que ustedes conocen, ¿no? Con la historia feliz, ¿no? Yo he leído una versión, me acuerdo, ¿no? O sea, creo que define de la Edad Media, ¿no? ¿No? Que es totalmente oral, ¿no? Totalmente oral, ¿no? O sea, acá dice la niña salvada por Oló, por ejemplo. Es totalmente oral, ¿no? Hay una historia, y disculpen si a alguien le rompo el cuento de la historia, no sé, le rompo la infancia, pero yo recuerdo el cuento que leí era, por ejemplo, que claro, está la niña que pasa por el bosque y que el lobo la encuentra y que el lobo finalmente la mata y bebe su sangre, ¿no? Y esos cuentos, ¿para qué servían? Servían para, por ejemplo, educar a los chicos, ¿no? A través de los fábulos, los cuentos, le decían a los chicos, oye, no pasees por el bosque, no pasees por el bosque, ¿no? Por ejemplo. No te pierdas por ahí, ¿no? Claro, que es un cuento que después, estos cuentos orales son recogidos en el siglo XIX por los hermanos Perón, y claro, ellos cambian el sentido de los cuentos, pues sí, ahí sí, ya hablan de la Caperucita Roja, pues, ¿cómo se llama? Y el cazador, ¿no? Salvado, y es otra historia, pero viene de dónde vienen este tipo de cuentos, la oralidad, ¿no? O Robin Hood, Guillermo Tell, ¿no? Todos estos personajes que vienen justamente de la Edad Media, ¿no? Y vemos esta vida totalmente rural, ¿no? Ya, bueno. Hablemos para finalizar ya la clase, ya te abrí de repente el debate, las consultas, las preguntas, el tema de otras fuentes, ¿no? Que existen ya a fines de la Edad Media, ¿no? Los libros de contabilidad son importantes, ¿no? Porque obviamente la burguesía, obviamente que tiene un control comercial importante, obviamente necesita las fuentes contables, ¿no? Obviamente para tener un control, valga la pena la redundancia, sobre la economía, ¿no? Y obviamente y la importancia de esta para la sociedad, ¿no? Cómo se manejaba, las cuentas, etcétera, etcétera, ¿no? Los libros de oficios, ¿no? Por ejemplo, referentes a las cofradías, las corporaciones que aparecen, ¿no? Las cofradías, las corporaciones de artesanos que aparecen justamente en esa época, ¿no? Que tiene importante información, la correspondencia privada, el papel, ¿no? La difusión del papel, la difusión del papel permite, pues, obviamente, que haya más escritos, no solamente en libros, sino también en las cartas, la correspondencia, ¿no? Crece el interés de que se conserven los archivos, ¿no? Las personas nobles crean sus propios archivos, ¿no? La nobleza tiene sus propios archivos. Su archivo de correspondencia, donde hay los copiadores, ¿no? Por ejemplo, no aparecen las copias, ¿no? Los libros copiadores o los documentos copiadores, ¿no? Para tener un registro de lo que envían, tienen un registro de lo que reciben, ¿no? Los controles, etcétera. Eso también es importante, ¿no? También la literatura de viajes, como dije yo, el interés de que haya el tema de las inclinaciones, pero la literatura de viajes es importante, ahí pues tiene que ver mucho, por ejemplo, la obra de Marco Polo, ¿no? El Millones, ¿no? Los viajes de Marco Polo, de este personaje, este comerciante veneciano, ¿no? Que viaja que con su padre, ¿no? Con su padre tenían el comercio con Oriente y ellos llegaron pues a comerciar con el Imperio Chino, ¿no? Y él viaja a China y él después de muchos años regresa a Venecia, a su casa, personas que lo damos por muerto, ¿no? Pero él regresa y cuenta toda la historia, y publica el libro, ¿no? Y justamente tenemos una paginita, ¿no? Una paginita de la obra de Marco Polo, ¿no? Miren ustedes cómo se publicaban estos, bueno, de comillas publicados, se escribían estos libros a fines de la Edad Media, ¿no? Pero
eso y otros viajes que se van a ir dando, recuerden, porque no solamente a China, sino ya va habiendo navegaciones, ¿no? Hacia otra parte del mundo, pues, hace que alimente esta literatura del viaje, ¿no? Y eso se va a desarrollar mucho más aún cuando los españoles lleguen a América, ¿no? Por eso, cuando en Europa llegan los primeros relatos, los viajes o la historia de América, muchas referencias gráficas, a ver si lo pongo en la clase cuando toca hablar de eso, muchas referencias gráficas tienen que ver, por ejemplo, con Oriente, ¿no? O cómo representaban gráficamente a los indígenas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Son construcciones que se hacen, ¿no? Y después hay tratados. Los tratados son otro tipo de fuentes importantes, de publicaciones, ¿no? Tratado de economía, tratado de arquitectura, tratado de arte, ¿no? Los tratados son otras obras que aparecen, ¿no? Y después los documentos públicos. Entonces, vemos pues esta gran diversidad, ¿no? De fuentes que aparecen en la Edad Media, ¿no? Digo, no es la intención de que sepan el detalle que es un libro de cuentas, un censo, creo que algunos ya se entiende que son, ¿no? Pero hemos visto cómo hay ese tránsito de un momento en que la producción escrita, los documentos, están restringidos a determinados espacios, nobleza y clero, iglesias, monasterios. Ahí es donde están restringidos, y cómo a fines de la Edad Media esto se abre, ¿no? La importancia de los avances científicos, la importación del papel va a permitir que la escritura un poco se abra, ¿no? Que aparezcan varios textos, ¿no? Que diversifiquen, ¿no? Esa cultura escrita, ¿no? Obviamente, ante toda acción siempre va a haber una reacción, ¿no? Luego vamos a ver cómo en la Edad Media, cómo en la Edad Moderna, con la Inquisición, ciertas obras ya van a ser proscritas, no, todo eso, ¿no? Pero otras van a permanecer, van a ser como el canon, ¿no? O sea, me olvidé hablar de Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, que con él se establece la escolástica, ¿no? Eso lo vamos a ver de repente ya en la Edad Moderna, ¿no? Con detalle. Pero, por ejemplo, el tema provincial, o sea, vemos, para reiterar de repente esto, vemos la incidencia de la iglesia romana, en la cultura, en la producción, en el pensamiento, y cómo esto se va resquebrajando ya a medida que acaba la Edad Media, ¿no? Como le digo, ¿no? Y se va rompiendo ese sistema feudal, ¿no? Van apareciendo las ciudades, va a aparecer el comercio, y como le dije acá, los comerciantes, la burguesía, son los que finalmente van a tratar de adoptar costumbres de la nobleza, y eso va a permitir el desarrollo, ¿no? Desarrollo del arte, la cultura. Se va a cuestionar, obviamente, la centralidad que tiene la iglesia, ¿no? En la cultura, o el ser humano. Se va a buscar el papel, ¿no? El dónde está ubicado el papel del mundo, ¿no? Recuerden cómo antes se consideraba de que en el centro del universo era la Tierra, ¿no? Y que todo, ¿pero por qué la Tierra? ¿Por un tema científico? No era no fue por un tema científico. Fue por un tema, ¿por qué? Porque Dios creó la Tierra. Y entonces la Tierra es el centro del universo porque Dios la creó. Y creó todo alrededor de él, ¿no? Por ejemplo. Eso es, ¿no? Eso era el pensamiento. Y eso se va a ir rompiendo, ¿no? Y poner no a Dios como el actor principal, sino al hombre, ¿no? Y es cuando va a aparecer
y entramos un poco en detalle en la siguiente clase, el humanismo, ¿no? El humanismo, ¿no? Y eso va a ser lo previo a lo que se va a conocer como el Renacimiento. Entonces, hemos hecho un panorama general de autores y de obras de la Edad Media, ¿no? Ustedes ya pueden hacer de repente como pregunta para el examen, ¿no? Una comparación, una diferencia de repente de las fuentes en 2 o 3 edades, ¿no? Eso ya lo voy a pensar al momento del examen porque ya faltan como 3 semanas para eso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De líneas generales, la diferencia entre las fuentes, por ejemplo, ¿no? Obviamente acá estamos hablando de fuentes generales, ¿no? A menos que alguien de ustedes pues tenga la suerte de trabajar, no sé, en la Biblioteca Vaticana, pues, ¿no? De repente ahí ya pues, puede haber una clase magistral sobre eso, ¿no? Pero acá más que todo esto es para darles un panorama general, ¿no? Sobre la fuente de la Edad Media. Bueno, no sé, antes tenemos unos minutos más, a ver si alguno de ustedes desea hacer alguna consulta, alguna pregunta. Abro los micrófonos. Alguien me escribió por asistencia, ya. Profesor, buenas noches, disculpen. Si Alan Zavala no quería interrumpir, disculpe, profesor. Sí. Es que en el profesor, disculpe. Señor Belli, ¿cómo está? En el Meet, no, señor Belli, usted ya está. En el Meet, si yo proyecto el PPT, no puedo ver la pantalla. Sí, profesor, muchas gracias. Sí, entiendo. Muchas gracias. Ya, acá falta uno. Hoy cracho. Acá falta Michelle Anchelia. No ha entrado. O sí ha entrado. Otros ya se fueron ya. No ha entrado Michelle Anchelia. Suni, señorita Suni, sí, dígame. Levantó la mano. Para la asistencia, profe. Ah, yo te apunté hace rato. Bueno, entonces por ahí creo que a todos les quedó claro la clase de hoy. No hay ninguna pregunta. O aplico al dedocracia y empiezo a preguntar un par de cosas. A ver, vamos a ver. El señor Pascual Florencio. Sí, profesor. ¿Qué Bueno, tal? ¿Qué nos puedes decir de alguna de las cuál de todas estas fuentes que hemos hablado te ha parecido interesante? Bueno, en la anterior clase usted habló de... No, la Biblia. Ah, ya, ok. Bueno, lo estaba relacionando con la de hoy. Justamente el tránsito de la época antigua, la llegada del helenismo con Alejandro Magno, que se propaga justamente la lengua griega en este caso, y se convierte en una suerte de idioma, una lengua franca para todos estos pequeños reinos. La formación del Imperio Romano, el desarrollo del imperio, y con usted entramos ya comenzó a desarrollar la decadencia, ¿no? Cómo cómo la iglesia, digamos, monopoliza, digamos, la escritura, y a través de los monasterios y conventos, creo que monasterios mencionó usted, se desarrolla para el clero y para los nobles, el hecho de que puedan leer, escribir, leer, y van apareciendo oficios, ¿no? Los amanuenses, los que escriben, y también, bueno, aparece lo que es este espacio de la universidad, que usted también mencionó. Eso, profesor. Bueno, los escribas están de la antigüedad. No, yo hablé de amanuenses, usted mencionó amanuenses. Claro, los escribanos, ¿no? Escribanos Que escriben, que por ejemplo,
que más que todo que por ejemplo teníamos una función en Egipto, por ejemplo, ¿no? De trabajo que hacían para producir textos, por ejemplo, rituales como el Libro de los Muertos. Acá, por ejemplo, están produciendo libros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estaba pensando en la película En Nombre de la Rosa, por ejemplo, donde hay una transcripción de textos, ¿no? Copia y copia de esto. Y como usted mencionó, obviamente, si la misma de un texto se va copiando, debe haber algunos errores, fallas. O cambios, interpretaciones, o claro cambios, que sí. Interpretaciones, ¿no? En ese desarrollo, ¿no? Claro. Claro, y ahí ya, bueno, ya estamos en otro campo, ¿no? De algunos, ya los lingüistas son los que trabajan, ¿no? Ese tipo, con detalles, esos cambios, esas variantes, ¿no? Pero que es importante, ¿no? Es interesante, ¿no? Por eso, y gracias, bueno, gracias por tu intervención. No sé si alguien más quiere intervenir, te falta poco. Bueno, entonces, parece que todo queda bien. Bueno, yo sé que están cansados, ha sido una semana bien complicada, bien larga. Así que, nada, ya les deseo un buen fin de semana y nos vemos el lunes. ¿Ya? Buenas noches, profesor. Muy amable, gracias. Que vaya Gracias, bien. profesor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, señor profesor. Dios lo bendiga. Muchas gracias, muchas gracias.